Perfecto, vamos a abrir el audio, vamos a abrir la cámara y acá estamos. Feliz tarde, ¿cómo están? Bueno, espero que estén súper bien. Me demoré un poquito porque estaba sin batería, esperemos que no se corte en el medio del vivo, sino igualmente saben que yo siempre lo grabo para después subírselos a YouTube y que lo puedan ver tranquilas, porque aparte, como siempre les digo, tenemos la parte de la imagen. Y los seres humanos somos visuales, entonces necesitamos ver las imágenes para que realmente nos quede más el contenido. Vamos a continuar trabajando en profundidad en entender el porqué de lo que nos sucede de manera externa, ¿sí? Lo que vemos y los síntomas que tenemos y vamos a ir descubriendo justamente todo lo que nos pasa en este proceso de la perimenopausia y posmenopausia, que son las tres etapas que tenemos a partir de los 40, donde las vamos transitando. Le doy la bienvenida a todas, hola Soraya, Dani, Gaby, todas las que se van sumando. Entonces vamos a estar hablando de nutrición y emociones. Este es el nuevo ciclo que estamos abriendo ahora en julio, donde vamos a entender de qué manera las emociones nos afectan y cuándo se trata también de hambre emocional y cuándo se trata realmente de hambre que necesitamos nutrientes. Porque cuando estás estresada, muchas veces, la mayoría de las veces, terminás comiendo lo que después te hace sentir peor, ¿verdad? Te sentís en culpa, te sentís más inflamada, te sentís realmente que decís, ay, ¿por qué lo hice? Bueno, no es falta de voluntad, sino que es un mecanismo de tu cuerpo y hoy lo vamos a estar descubriendo juntas. Dentro de, también como les dije ayer, siempre les cuento mi proceso, les cuento mi resultado. Para las que no me conocen, yo soy María Laura, tengo 55 años, soy coach de bienestar, asesora nutricional, especializada en alimentación consciente, mindset de la nutrición, alimentación antiinflamatoria y hormonal más 40, porque justamente a partir de mi propio proceso y de mi propio evolución y resultado fue como día a día fui aprendiendo y fui estudiando más y justamente estudiando acerca de lo que es todos los efectos que suceden en nuestro cuerpo y por eso el mindset de la alimentación y de la nutrición, porque mi diagnóstico médico en su momento fue justamente inflamación crónica por estrés, ¿sí? Yo no comía mal, sí comía mal también, pero por sobre todas las cosas vivía mal y mi cuerpo guardaba todo en lo que era acumulación de grasa, aumento de peso y claramente aumento de ansiedad, aumento de estrés, aumento de todos los procesos que sufrimos, ¿no? Llevándome también a una depresión, porque justamente es aquello que nos afecta. Entonces, lo que yo viví, entendí en carne propia, es esto lo que hoy les traigo a todas ustedes para que realmente podamos ir desmenuzándolo y puedan usarlo y ponerlo en práctica día a día por sobre todas las cosas. En mi caso particular, bajé 18 kilos en 2 meses, bajé 40 kilos antes de los 10 meses, pero lo que yo siempre rescato y por el motivo que estoy hoy acá, no es solamente el peso perdido, sino la construcción de una nueva persona que me llevó a poder sostener esos cambios realmente de manera ahora definitiva y realmente poder entender que sí podía, ¿sí? Que tenemos muchas trabas mentales y que mucho depende de nuestra mentalidad, de nuestra actitud, de nuestra manera de ver las cosas, de darnos rendidas sin terminar de probar. Y justamente eso es lo que después al final nos afecta y nos afecta en la salud. Entonces, vamos a ir con la primera parte, como todas nuestras charlas, en cuanto a la identificación. Entonces, sentís que haces todo bien y aún así llegás del trabajo cansada y terminás comiendo cualquier cosa sin hambre real. No sucede, ¿sí? Muchas veces. Un día estresante es un día comiendo dulce o salado sin parar. Te sentís bien comiendo, pero después de 20 minutos ya te llega la culpa, te llega eso de que ves, no puedo, siempre digo que lo voy a hacer y no lo logro. Entonces nos terminamos castigando por sobre todas las cosas. Sabes que no deberías, pero igualmente abrís la heladera. Más que debería abrir la heladera, te comes lo primero que encontrás por sobre todas las cosas, que es aquello que después no le hace bien a tu cuerpo y justamente no te hace también a vos a nivel emocional. Pensás que sos vos la que no tiene fuerza de voluntad, la que ya se rindió, te echás y te retomás todas las culpas. Tenemos una gran capacidad las mujeres de latigarnos en continuación y de hacernos responsables muchas veces de cosas que no nos corresponden y eso también nos lleva justamente a
sentirnos estresadas y mal. Entonces, vamos a entender qué es lo que le pasa al cuerpo, porque como siempre les explico, esto tiene una causa fisiológica, una causa biológica, una causa química, que no es culpa nuestra, no es falta de voluntad, sino que es justamente un proceso hormonal, pero también sucede antes, no es solo porque estás en el proceso de perimenopausia o de menopausia, sino que justamente es aquello que sucede en la vida cotidiana hoy en día, ¿no? De que realmente vivimos a mil y necesitamos parar un poco las baterías. Esto es lo que le pasa al cuerpo cuando estás estresada, ¿sí? Entras en estrés, acá sube el cortisol. Acá te vienen los antojos, cuando tenés el cortisol alto, te vienen los antojos, porque esa necesidad de carbohidratos es justamente el desequilibrio hormonal y el desequilibrio del cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces te está pidiendo que le des justamente lo que son carbohidratos, harinas, azúcares, que son aquellas que disparando el pico de la glucosa te van a dar esa sensación de felicidad momentánea que después justamente te cae el pico, por eso comes, tenés este alivio que te dura un poquito, pero después de ese alivio ya enseguida salta lo que es la culpa y de esa culpa vuelve claramente lo que es el estrés, porque aparte se te fue el efecto, sí, que te había dado lo que eran los carbohidratos, las harinas y los azúcares y el ciclo vuelve a empezar. Y por eso estamos siempre encerradas dentro del círculo de la ansiedad, por sobre todas las cosas, porque el cortisol, que es la hormona del estrés, sabe cuándo estás bajo presión. Y el cortisol alto genera antojos reales. Entonces, son reales, ¿sí? Estos antojos son reales, no es tu falta de voluntad, es química de tu proceso hormonal que te los está pidiendo. No es tampoco sugestión, ¿sí? O hábitos. Muchas veces decimos, ay, ¿por qué esta hora? Claro, pero esa hora que justamente es donde se desencadena, tiene un motivo, ¿sí? Y como yo siempre les digo, aprendamos a escuchar el cuerpo, porque hay momentos específicos, claves en tu día que te los está pidiendo. Comer te da alivio momentáneo, pero el problema que generó el estrés igualmente sigue ahí. ¿Sí? Se suma ¿sí? en la culpa y genera más estrés aún. Entonces, ¿nosotras qué tenemos que hacer? Tenemos que detectar el motivo que generó todo este impulso. Y cuando lo detectamos es en el momento que nosotras podemos comenzar a actuar, podemos corregirlo para poder ir un pasito más allá. Pero por eso es súper importante entenderlo, escuchar a nuestro cuerpo y poder justamente detectarlo, porque como dije, no es falta de voluntad, sino es un mecanismo de supervivencia, ¿sí? Que ya no te sirve. Necesitamos detectarlo para poder corregirlo y salir de ese círculo continuo en el que estamos metidas día a día. Pues desde la evolución, buscar comida calórica frente al estrés tenía sentido. El cuerpo guarda la energía para sobrevivir a un peligro real. Pero hoy tenemos otro tipo de peligro, ¿sí? El peligro es un mail en el trabajo, es una discusión, un día con cansancio, que llegas tarde, que no pudiste cumplir las tareas, que tu cuerpo responde igual, todo esto lo responde igual que si fuera una amenaza real. Entonces tenemos que entender que no estamos fallando, sino que el cuerpo está haciendo exactamente lo que tiene y lo que sabe hacer con la herramienta equivocada para el problema de hoy, ¿sí? Porque hoy los problemas justamente no es la supervivencia, sino son todos aquellos problemas que nos llevan a esta evolución. Y por eso tenemos que tener cuidado, ¿sí? Tenemos que justamente identificar, como les decía anteriormente, lo que es los gatillos que nos dan, que nos disparan este proceso de la ansiedad. Por eso es imprescindible que identifiquemos. Entonces, antes de abrir la heladera o atacarte un paquete de galletitas o agarrar lo primero que encuentres por ahí, frena 10 segundos, 5 segundos, lo que sea, y pregúntate, ¿tengo hambre real física o es otra cosa? O sea, ¿realmente mi cuerpo me está pidiendo nutrientes? Porque hay una diferencia entre lo que es el hambre real, o sea, la hambre física y el hambre emocional. El hambre física sube de a poco, o sea, el cuerpo de a poquito te va dando
las señales de que vos justamente necesitas comer algo, te está pidiendo nutrientes. Pero el hambre emocional aparece de golpe, esos ataques que decimos, ay, por eso la famosa palabra antojo, esos ataques de que, a ver, ¿qué agarro? ¿Qué tengo cerquita para realmente mover? O si no, muchas veces te terminan mordiendo las uñas o algo más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó justamente antes de sentir esas ganas de comer? Pregúntate, ¿qué pasó? ¿Recibí ese famoso mail? ¿Recibí una llamada? ¿Leí un mensajito? ¿Tuve una discusión? ¿Estoy cansada porque a la noche no descansé mal? No descansé bien como tendría que haber descansado, entonces ya me levanté agotada. Estoy un poquito más inflamada, tengo algún malestar. Entonces, ese es el gatillo real que vos realmente tenés que identificar. Por eso la importancia de escuchar al cuerpo, porque el cuerpo te habla si vos estás en grado justamente de escucharlo. ¿Qué necesito en realidad ahora mismo? ¿Sí? O sea, acá tenemos estas tres preguntas que te doy de ayuda para que las tengas, así que anotalas, escribilas ahí. La número uno era, ¿tengo hambre física real o es otra cosa? La número dos, ¿qué pasó justo antes de que me agarrara ese ataque de devorarme el mundo? Y la tres, ¿qué necesito en realidad ahora mismo? ¿Sí? Parate y pensá. ¿Qué necesito? A veces es más descanso, a veces es real proteína, porque no consumiste proteína, por consecuencia necesitas, o hidratación, ¿sí? Tenemos que entender que la deshidratación, el cuerpo, no puede sacar un cartel que te diga, dame agua, entonces la deshidratación también la manda como una señal de ansiedad, de alerta. Entonces, no esperes a tener la boca seca, no esperes a decir qué sed que tengo. Recuerden, como siempre les digo, agua alrededor, ¿sí? Agua, dos tachos al lado, ¿sí? Más el termito acá para el mate o el tecito. Súper importante que siempre estés rodeada de agua, porque cuando llegás al punto de que el cuerpo te la pide, ya tenés malestares estomacales, ya tenés dolores de cabeza, ya tenés niebla mental o ya te agarraron estos antojos estos ataques de antojo. Entonces lo que tenés que hacer es prevenir. Entonces, puede ser que las mezcles, ¿no? Tomate un vasito de agua y mientras te tomás el vasito de agua, pensá qué es lo que te hizo desencadenar este momento en el que vos hiciste. Quizás necesitas hablar con alguien, necesitas eh, liberar las tensiones, ¿sí? Quizás necesitas hablar con vos misma, porque tampoco estamos acostumbradas a escucharnos, a sentir realmente qué es lo que sentimos. Yo muchas veces lo he dicho yo antes y hoy en día me doy cuenta y por eso siempre les aconsejo a las chicas también en la comunidad y lo trabajamos mucho, todo lo que es la parte del desarrollo personal y la interioridad con una misma. Necesitas escucharte a vos misma, necesitas estar a sola con vos misma. Las personas que dicen no puedo estar sola, no quiero estar sola, no me gusta estar sola, es porque no se quiere enfrentar a su propia realidad. Entonces, parate, frená y está sola con vos cada tanto, 5 minutos al día, 10 minutos al día, no podés todos los días, no, empezá una vez a la semana, pero empezá a dedicarte, porque en la soledad es cuando tu alma te habla y ahí es donde vas a poder escucharte realmente lo que sentís, lo que pensás, lo que deseás. Estamos muy acostumbradas a ocultar, a escondernos de nosotras mismas, o sea, a tirar adentro del cajón nuestros sueños, nuestros deseos, lo que quisiéramos, lo que tendríamos ganas, y todo eso también afecta a todo tu organismo, porque vos cuando entras en un ritmo de estrés, de estrés, de estrés, de estrés y vivís en automático, te estás olvidando de vos misma también. Y es muy importante que te escuches a vos, que escuches a tu cuerpo cómo está reaccionando, porque eh, todas estas señales que te manda tu cuerpo, también es para decirte, parate y escúchate porque es muy importante, porque no se trata de no comer nunca por emociones, sino que se trata de elegirlo de manera consciente y de que sea identificable, ¿sí? No en automático. Es súper importante salir de ese automático. Entonces, ¿cuál es tu primer paso hoy mismo?
Sí, hoy mismo. La primera vez que te agarre esto, de ahora en adelante, cuando te agarras ganas, acordate de mí, acordate de Lau, ¿sí? Acordate de Lau. Lau dijo que me tome 10 segundos para pensar si realmente tengo hambre o hay otra cosa que yo tengo que analizar en este momento, ¿sí? ¿Por qué? Pregúntate, ¿qué pasó justo antes de este momento, ¿sí? Emocional? No solo por la comida, porque tenemos que, como te dije, a escucharnos. Entonces, a veces te estás triste, estás angustiada, tenés muchas ganas de llorar y no sabes por qué, o te agarra así que te acordaste de una anécdota y te empezaste a reír. O sea, esas son todas señales que te manda tu cuerpo que vos realmente tenés que aprender a escucharlo. Entonces, pregúntate qué pasó justo antes de eso, porque no tenés que cambiar nada hoy, ahora, en este preciso instante. Tenés que empezar a notarlo para después claramente, a raíz de lo que vos detectes que fue eso, poder justamente poder solucionarlo. Pero antes de solucionarlo, primero tenés que conocerlo. Entonces, ese ya es el primer paso para dejar de comer en automático, para dejar de devorar las cosas, ¿sí? Sí, es importante que vos sepas de dónde viene, cuál viene la raíz, porque entonces después, cuando vos ya tenés la raíz, ya tenés las bases, la próxima vez que te suceda, vas a poder justamente prevenirlo. Y acá se trata de eso, prevenir para no tener que después salir corriendo a curar. Entonces, saber qué hacer, pero no siempre te alcanza, ¿sí? Porque necesitamos justamente salir de ese ciclo de comer emocional. Y la mayoría de las mujeres que lo logran, generalmente las mujeres que lo logran, son aquellas que no están solas, son aquellas que se animan a pedir ayuda, son aquellas que lo hacen en comunidad, lo hacen en compañía. Y no es porque no puedas, es porque muchas veces la vista del otro es lo que justamente determina que el problema pueda ser identificado, porque a veces estamos tan metidas en eso que no lo vemos, ¿sí? Es como que tenemos una venda en los ojos y necesitamos que alguien nos saque esa venda y nos ayude a desenredar la mataza. ¿Se acuerdan? Al menos las que tienen más o menos mi edad, me acuerdo de pasar las tardes adelante de la estufita como ahora con mi mamá que me ponía acá las madejas de lana y hacer y cada tanto se hacían nudos y estábamos horas tratando de desarmar esos nudos. Bueno, es necesario que alguien te ayude a desarmar esos nudos, porque cuando tenés a alguien que entiende exactamente lo que te pasa, te acompaña en esos momentos donde el antojo grita o la angustia grita o el no puedo te salta, es esa persona que te ayuda a levantar. El cambio justamente no depende de fuerza de voluntad, depende de un sistema y depende de conocimiento, de identificar dónde está. Y cuando estamos metidas dentro de ese problema, solas no logramos verlo. Por eso les digo, déjense guiar, déjense ayudar para poder hacer el camino juntas. Eh, Recuerden las preguntitas que hicimos, que son fundamentales, analizar antes de este episodio qué es lo que pasó para que yo lo pueda identificar y lo pueda prevenir. Déjense guiar, comencemos despacito, comencemos juntas. Saben que está a disposición el plan de 5 días antiinflamatorio, donde vamos a entender por qué tu cuerpo reacciona como reacciona y vas a dejar de culparte, porque cuando tiene un motivo, resolvemos ese motivo y la culpa desaparece. Empezar el día con tu desayuno que va a estabilizar el cortisol desde la mañana y eso va a hacer que justamente vos después tengas energía estable. Y cuando nosotros tenemos energía estable, tenemos el colesterol estable, también tenés el humor y la actitud estable, ¿sí? Porque esto también lleva a los sube y baja de humores, que te levantás bien, que después estás mal, que de repente estás triste, que después estás agotada, que después no das más. Eso también tiene todo que ver con el equilibrio que vos tengas durante el día. Salir de este ciclo de lo que es el antojo, la culpa, el antojo, con un sistema real, no con fuerza de voluntad. Con fuerza de voluntad no se soluciona, ¿sí? La fuerza de voluntad la podés tener una vez, va a decir, bueno, listo, ya está, ahora sí, cierro los ojos y arranco. Aprende a priorizarte, aprende a escucharte, aprende de que la persona más importante sos vos y por sobre todas las cosas, aprende que el cuerpo es el único lugar que tenés para vivir. Entonces tenés que cuidarlo, ¿sí? Porque es el único,
es el único. Si vos, todo lo que vos, todos los daños que vos le hagas a tu cuerpo, te los vas a llevar y se van a ir acumulando. Y hay algunos que son reversibles, hay otros que no. ¿Sí? Como estuvimos hablando estos días, lo que es la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina, que cuando estás en ese punto todavía se puede revertir, el colesterol, los triglicéridos, hipertensión, o sea, te lleva a todos malestares que cada uno después tiene un paso más adelante. Entonces, sentí la diferencia real cuando tu energía cambia, cuando tu energía está estable, cuando empezás a alimentarte de manera coherente, equilibrada, nutricional, y cuando aprendes realmente ese equilibrio que parece ahora complicado, pero realmente les puedo asegurar que es muy simple. Hoy terminé con 2 días de la devolución de los escáneres de mis chicas en la comunidad, que yo siempre les cuento, todos los viernes hacemos el escáner corporal. Entonces, voy dando las devoluciones de a poco, porque son tantas, entonces voy dando las devoluciones de a poco y aparte algunas las hacen un poquito más tarde, pero no importa. Pero he visto resultados extraordinarios y de chicas, como siempre les digo, no las nombro, no porque no quiera, sino porque no pedí permiso, pero de chicas que ya hace tiempo que están conmigo y lo que hemos logrado hoy específicamente, eh, felicité a una, porque lo que hemos logrado es justamente la consistencia de estos hábitos, donde yo semana a semana voy viendo cómo esos números se mueven, sea poquito, sea a veces hay saltos, a veces es poquito, pero donde me identifica este proceso de composición corporal, que se va la grasa, viene el músculo. Es más, hoy uno de los escáneres que detecté, esta persona tenía medio kilo más. Y cuando yo le explico la devolución, justamente el escáner me dice, ay, pensé que como esta semana no había podido entrenar porque estuve un poco con fiebre, me había engordado. No, eso es lo que dice la balanza, pero ese medio kilo que tenía de más realmente fue en masa muscular porque estuvo entrenando y volvió al gimnasio. Entonces, súper feliz porque justamente lo que logró fue la composición corporal y como el músculo pesa mucho más que la grasa, ahí es donde arriba de la balanza tenía medio kilo más, pero la composición corporal lo que tenía era justamente más músculo. Entonces, me estoy quedando sin batería, ya los veo nublados, así que anímense, es un sistema que está comprobado por más de 500 mujeres de más de 40 años en toda Latinoamérica, está garantizado que si seguís el plan y yo te voy a estar acompañando para que vos sientas la diferencia. Estoy tan segura que vas a tener resultados, tan segura que te regalo una semana más si no lo logras, porque si haces lo que yo te digo, los resultados los vas a tener. Así que si querés comenzar, comenta quiero debajo y te cuento cómo sumarte para poder comenzar realmente a sentirte plena, desinflamarte, desintoxicarte, sentirte más livianita, descansar mejor, que se vaya la ansiedad, salir de estos ciclos de el estrés y el cortisol continuo que te tienen atada en eso y te están provocando realmente estos malestares que no te lo mereces. Te mereces estar bien durante todo el día. Si todavía no estás lista, empezá por conocer tu punto de partida. Saben que en el link de mi bio pueden hacer el escáner corporal gratuito, si no, comentan acá debajo escáner y lo estamos haciendo para poder evidenciar. Les acabo de contar que una chica en mi comunidad de mis clientes aumentó medio kilo y era músculo y ella pensaba que había hecho algo mal. No. Entonces es muy importante que sepamos cómo es la composición corporal. Así que van al link de mi bio, lo pueden hacer de manera gratuita o comentan acá debajo. Ahora cuando yo voy a publicarlo y va a quedar en el perfil, les deseo de corazón, como siempre, que tomen uno de estos dos caminos porque realmente es lo que les va a determinar un antes y un después para poder sentirse mejor. Y como les dije ayer justamente esto, todo está en una decisión y hoy tenés 2 tipos de decisiones para tomar, o quizás 3. Me escuchaste acá, pasás, listo, cerró, se acabó el vivo y seguís tu vida como siempre, pero esa también es una decisión, porque no hacer nada también es una decisión. Y si en vez estás lista para dar el paso siguiente, vamos juntas, que yo estoy acá para acompañarte. Y como siempre cerramos con la frase de Einstein que dice que la definición de locura es seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Entonces, les mando un besote gigante a todas las que están ahí presentes. Muchísimas gracias por la compañía. Espero que les haya sido útil. Recuerden
las tres preguntas que estuvimos analizando y las tres respuestas que les di para poder justamente identificar dónde nace la ansiedad, qué la provoca y cómo la pueden resolver. Nos vemos mañana a las 18. Les mando un beso. Chau, chau. Listo.